Me gustaría empezar hablando con Emilio. Me gustaría preguntarle cuál es el papel del CSIC en el sistema de asesoramiento científico en España y cómo crees que va a evolucionar este papel en el futuro. Muchas gracias, pero ya que me preguntas algo, no puedo sino contestar alguna de las cosas que se han dicho. Efectivamente, yo suscribo la necesidad que tenemos de un Nobel, por lo menos, pero estoy en línea con lo que ha dicho la secretaria de Estado. La cima de una montaña existe porque existe la montaña. Si no existiera la montaña, difícilmente incluso las agujas montañosas se dan en un terreno desértico. Por lo tanto, sí, y por lo tanto, esto que estamos hablando es un elemento más para construir esa montaña. Cualquier ingeniero de caminos te puede decir que al construir una montaña artificial o un badén de una carretera hay una pendiente crítica por encima de la cual aquello se desmorona. Por lo tanto, sí, pero hay que construirlo. Bien, me preguntabas por el papel del Consejo en el asesoramiento científico. Yo creo que se ha hablado en las intervenciones anteriores sobre aspectos que son bien conocidos relativos a la policy science, que existe. La Secretaría de Estado ha mostrado algunos de los organismos que, bueno, pues que de alguna manera utilizan o determinan las estructuras, las relaciones, los presupuestos del sistema de I+D, pero no es de eso más bien de lo que estamos hablando, aunque en algún momento la cosa ha ido por ahí, sino que estamos hablando más bien de la Science for Policy, es decir, el uso de las evidencias científicas para plantear, para apoyar, para desarrollar, para implementar distintas políticas de gobierno. Ese es lo que yo creo que estamos discutiendo sobre todo. Entonces, la función que desempeña, bueno, pues al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el primer organismo público español y es el responsable del 20% de esas cifras de publicaciones que ha citado también la Secretaría de Estado, le corresponde estatutariamente, por su artículo 5, la tarea de informar, asistir y asesorar en materia de ciencia y tecnología a entidades públicas y privadas. Y eso lo venimos haciendo regularmente para distintos organismos, para distintos ministerios. Ayer mismo me pasaban las cifras del año pasado de los asesoramientos en distintos negocios jurídicos relativos al Ministerio de Hacienda, que se elevaban a 40 en el ámbito de los recursos naturales, con un valor, no quiere decir que hayamos cobrado, sino un valor para Hacienda, una implicación económica del orden de 11 millones. Sí, eso es algo que estamos haciendo continuamente. De cualquier forma, Science Policy es un deseo, como ha dicho también la Secretaría de Estado, porque la Policy for Science existe de alguna manera. Tengo también que hablar, de nuevo, sobre en relación con la función que el CSIC desempeña. El CSIC aporta aproximadamente el 5 o el 6% de la comunidad científica. Y, efectivamente, la comunidad científica, en cuanto la llamas, acude. Incluso, aunque no la llames, acude. Y a veces hasta eso es lo malo. A veces hasta eso es lo malo. Y por eso hace falta que existan estructuras y protocolos. Y tenemos algún ejemplo. La Secretaría de Estado ha hablado del ejemplo del ébola. Yo podría hablar de un par de ejemplos anteriores. Muchos de ustedes conocen el famoso vertido de Aznalcóllar, por el que reventó un dique que contenía los lodos tóxicos de los residuos mineros, y aquello inundó toda la cuenca baja del Guadalquivir y causó un desastre ecológico de unas enormes proporciones. Bien, pues ese es un ejemplo de cómo, por ejemplo, la comunidad científica, desde el primer momento, a partir de una coordinación, que tengo que sacarlo a la relación porque lo hizo el Consejo actuó de punto focal, de punto neutro, para poder coordinar y reunir las experiencias y las capacidades de todos los que podían aportar, todos los científicos que podían aportar, que son muchos. Es decir, capacidades hay muchas. Y no solamente en el Consejo, y el Consejo actuó en ese sentido
como los electrónicos llamamos, de punto neutro, es decir, el punto que no está comprometido ni política, ni geográfica, ni territorialmente con ningún aspecto de los que, para bien o para mal, corresponden a nuestra geografía. Bien, aquello funcionó de aquella manera y la intervención científica estuvo perfectamente hecha. Otro ejemplo, precisamente, que habla de lo contrario y habla de deficiencias del sistema, también del Consejo. La intervención del Consejo en el problema del hundimiento la remediación o la intervención científica en el desastre del Prestige. Prestige, saben ustedes, que se hundió en el petrolero, se hundió, me parece que fue en noviembre, hacia el 20 de noviembre, el 15 de noviembre, y empezó a originar un vertido de petróleo. Realmente no era petróleo, era la peor fracción de petróleo que se puede considerar, y pues el petróleo que iba derivando iba inundando las costas, iba causando un problema ecológico importante. Bueno, pues durante un mes no hubo una reacción científica organizada, y sin embargo ahí acudieron los científicos, y acudieron con su preocupación, con su buena fe, con su conocimiento y hasta con sus cubos para recoger el vertido. Pero la verdad es que aquello fue una desorganización absoluta. Y no fue sino hasta el 9 de diciembre que finalmente se organizó un comité científico que pudo coordinar o que tuvo el encargo de coordinar. Y a partir de ese momento las cosas fueron mucho más fáciles, porque todos los investigadores que tenían competencias, y además competencias no multidisciplinares, sino además intentando poner en juego competencias interdisciplinares, que es lo importante, no que cada uno cuente su historia, su película, lo que sea, sino que entienda lo que hay alrededor. Se organizó un comité de 20, 21 personas con experiencias pues desde la química incluso hasta la sociología, y que fue capaz de poner orden y que fue capaz de intervenir pues para taponar provisionalmente las fugas, para poder poner a punto un plan para que industrialmente se taponaran las fugas, digamos, con una duración mayor, y para sugerir un programa científico para remediarlo. Y una vez hecho eso, el comité se disolvió. Además, se autodisolvió, porque, de nuevo, otro de los problemas es que empiecen a proliferar comités como ese. En ese momento estaba muy claro lo que había que seguir haciendo. Por un lado, la solución industrial, por otro lado, la solución científica, que es un programa de investigación para remediar las consecuencias del vertido. Y en ese momento, al cabo de 3 meses, el comité se disolvió. Enseñanza, que es una de las que cabe, yo por lo menos siempre lo reflexiono así, que cabe extraer de aquí. Primero, hace falta tener una especie de grupo de guardia permanente, pero con una actuación que no va más allá de 24 horas, que sea capaz de responder en 24 horas a una emergencia que pueda ser resuelta o en la que pueda intervenir de forma positiva el elemento científico. Ese grupo lo único que tiene que hacer es muy pequeño, 5 o 6 personas, tiene que identificar en todo el panorama nacional dónde están las competencias para ahí realmente definir el grupo para la emergencia del ébola o la emergencia de la gripe aviar, como nos tocó hacer en su momento, o cualquier otra emergencia. Si no se coge eso desde el principio, desde luego, yo creo que es hasta negativo, porque la credibilidad, eso es uno de los factores que se han invocado aquí, la credibilidad de la ciencia, del científico como asesor, incluso empieza a ser cuestionada cuando no está aquello protocolizado y realmente organizado. Sí es verdad que en cuanto está organizado, me creo lo de la tercera o la cuarta posición de los científicos, y que realmente es su palabra la que creen, en tanto en cuanto operen, también se ha dicho, bajo criterios de transparencia absoluta, bajo criterios de independencia y algo que no se ha dicho, pero que a mí me parece importante, bajo criterios de excelencia. Es decir, ahí solamente tienen que estar los que saben, los que entienden o los que se necesitan para esa faena. No los otros o algunos otros que a lo mejor se interpreta que tienen que estar porque como esto ha pasado en mi pueblo, fulano que es de mi pueblo tiene que estar ahí. Yo me he tropezado con esos comentarios.
Perdona porque me he extendido. Antoni, ¿cómo crees que el sector privado podría asesorar en materia desde el punto de vista de la ciencia, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo? Bueno, también pienso de que es importante el tener esa capacidad no tan solo de participar, sino también de influir, ¿no?, en las políticas de investigación de una sociedad como ahora es el caso de España, ¿no? Que, por cierto, yo me siento muy honrado, Carmen, tú y yo nos conocimos hace probablemente más de 20 años, y precisamente fue en un foro de asesoramiento al gobierno de entonces, ¿recuerdas? Y estoy honrado de participar ahora activamente en esta materia de asesoramiento. Yo creo que el sector privado, por definición, busca una respuesta a su esfuerzo investigador, es decir, intentamos de que la investigación que hacemos en nuestras empresas pues sea productiva, ¿no? Para que sea productiva necesitamos un entorno que nos invite a llevar a cabo esta inversión. Por lo tanto, que sea un entorno capaz de responder a nuestras necesidades, pero que además tenga una estabilidad, ¿no?, y que nos permita pensar que esa inversión que hacemos pues, podrá tener continuidad en el tiempo. Por lo tanto, ya es un elemento suficientemente importante para trasladar, ¿no?, para compartir y para influir, para buscar esta estabilidad. Pero, de hecho, la estabilidad es algo complejo, ¿no?, y es algo que nos queda mucho trabajo por hacer, ¿no?, puesto que esta estabilidad se puede alcanzar cuando es la sociedad en general, la ciudadanía, los ciudadanos que creen efectivamente que la investigación es una apuesta de futuro, es una apuesta que permite pensar que en el futuro seremos más prósperos, más ricos, desde la perspectiva de bienestar, desde la perspectiva de responder a las necesidades, de generar oportunidades para los jóvenes, etcétera, etcétera. O sea, la sociedad debe desarrollar esa cultura que se ha comentado de una forma u otra. Si hay esta cultura, bueno, pues o no existe, debemos trabajar para que efectivamente pues, se tengan en consideración y se pongan los elementos. El aspecto político es fundamental aquí, en el sentido de que, lógicamente, esta estabilidad la lograremos si existe un compromiso por parte de todos los partidos políticos que participan de la sociedad española, en cuanto que efectivamente nos podemos permitir no el lujo, sino la necesidad de establecer unos objetivos en este sentido, ¿no? Y por lo tanto, adquirir unos compromisos que nos permitan que a lo largo del tiempo, independientemente de los partidos políticos que gobiernen, pues se vaya a mantener este interés en impulsar la investigación. Si esto lo logramos, pues bueno, posiblemente podremos aspirar a ir subiendo en el ranking, ¿no? Y sobre todo a tener la capacidad de que el sector privado en investigación, que es absolutamente indispensable para dar este sentido de productividad también al sistema público, sea capaz de participar en la creación de este círculo virtuoso imprescindible para ello. Y de esta forma también animar a que crezca su implicación y su compromiso en la investigación. Por lo tanto, la manera que podemos nosotros participar en el asesoramiento científico, en innovación, en investigación a nivel de gobierno es promoviendo este interés mediante la educación, mediante la implicación y el compromiso, ¿no? Invitando a las partes que efectivamente participen del reto en crear esta cultura favorable, en crear en definitiva a España como un ecosistema atractivo, ¿no? Para que la investigación sea un vector de crecimiento, sea un reto de país. Me gustaría pasar ahora a preguntarle a Cris si nos podría explicar qué es la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología del Reino Unido y cómo interviene en el proceso legislativo, porque ya hemos mencionado varias veces en el día de hoy que el asesoramiento científico no tiene que dirigirse únicamente al Poder Ejecutivo, sino que tiene que ser una parte fundamental del proceso legislativo. Yes, thank you. This is always the case when dealing with science advice. Most countries in the world have some form of science advice, but the vast majority focus exclusively on the executive. Very few take the time and the effort to think about the science advisory needs of the legislature. The UK, happily, is not one of those countries. We have a
we're coming up on the 30-year anniversary of the Parliamentary Office of Science and Technology. It was set up in the late 80s by a group of 3 MPs who were unhappy with the science advice that they were receiving from staff within the Parliament at the time. And they looked around for a number of examples and found the Office of Technology Assessments in the US was an interesting model. And they came back to the UK, pitched this to Parliament, and Parliament said, absolutely not. Terrible idea. So they decided to go and raise some money. And one of the very first donors was Margaret Thatcher, who apparently pulled out a checkbook from her handbag and wrote out a check for £100 and said, wave this around in your fundraising, it might help. Sure enough, they raised the cash and they set up a charity whose sole remit was to provide science and technology advice to the UK Parliament. And within just 2 years, it was brought into the Houses of Parliament because the work it was doing was so valuable. So now, after that, the initial pioneers, we have a team of 8 full-time advisors split into 4 teams. Physical sciences and ICT, biological sciences and health, energy and environment, and social sciences. And as you can imagine, when the job of the office is to summarize research evidence and place it in a policy context for parliamentarians, we're covering a huge range of policy areas, which is just as well, since pretty much every single policy area out there has some kind of research evidence relevant to it. But parliamentarians just simply do not have the time, and their staff, their direct staff, don't have the time to dig down into the research evidence, to pull together the relevant experts, to learn all that they can and inform the decisions that they're taking. So we do that for them. We do it in 2 main ways. The first is written briefings. So the most popular publication that we have in the Parliamentary Office of Science and Technology, POST, as it's affectionately known, are called POST notes. And each of these is a 4-page document which takes 3 months to prepare. We always say that we could produce them a lot quicker if they were more like 16 pages. The challenge is to get them down to 4. But we find that parliamentarians don't have an awful lot of time. And unless you get everything into a short amount of space, they simply won't read it. So to write these briefing papers, we bring in a PhD student for 3 months who works with one of our advisors. And they go out and do a literature review, very quick, sort of 2-week down and dirty literature review, and draw up a skeleton for what the report might look like. They then go out and talk to somewhere between 20 and 30 people, a series of interviews. They then distill that information down into their 4-page. It goes through internal review, where a whole bunch of our internal advisors will rip it to pieces and every now and then make the poor fellow cry. They then go and rewrite it. And for any academics out there who complain about the review process of academic papers, you should try and write one of these briefing papers. They get reviewed by somewhere between 20 and 30 people. And then all of those reviews are coalesced once again, and then it finally comes to the director for sign-off. Now, why do we go through such a painful process to produce just 4 pages? The answer is simple. Parliamentarians have to absolutely trust the things that we're telling them. And gaining that trust over a long period of time takes a lot of effort, but you can lose it with one bad publication. So we invest a huge amount of effort in producing documents that when parliamentarians read it, they can just treat it as fact. So much so that most of the time when they're using them, they don't even quote where they're getting from. They just sound a lot smarter than they actually are. I've left Parliament now, so I can say that. Those parliamentary briefings are really important, and they form something of the backbone of what we do, but they have to be complemented by relationships between individuals. There isn't an awful lot of research evidence on how to do advice for policy well, but what little research there is shows that it's connections between individuals that's by far the most important factor for feeding evidence into the policy decision. So we run a whole bunch of events as well. They range from, at the big end, big exhibitions where we'll bring academics and people from industry into, to bring kit into Parliament, where MPs have an opportunity to play with them and engage with the researchers who built them.
We also have smaller seminars where we'll bring in experts with politicians and members of the public to have a dialogue over particular policy issues that are particularly timely for Parliament. But by far my favourite of the events that we run are what we call our breakfast briefings, which are simply designed to put half a dozen politicians in a room with half a dozen experts. We lock the doors, fuel them with caffeine and bacon, and bang heads together until interesting conversation happens. And they're particularly valuable because no one is taking notes. Politicians feel very free to ask the stupid question, and the experts feel free to provide some tough answers because they know that what they are saying in those meetings is never going to get repeated outside. So one of the key roles of any good parliamentary science advisory body is to provide a safe space for some very difficult conversations. Alongside these main activities, we've got two other things that I think are worth mentioning. The first is horizon scanning. The world of politics is extremely fast moving, not least because of the election cycle. And one of the things that is a challenge to policymakers is that policy exists as it is now, and the things that you can do to it are essentially iterative. You can just tweak the system. So the overriding incentive is to deal with the problem as it is now. But we know that the world is changing so fast that we're going to have to deal, that those policies that we have in place now aren't going to be fit for purpose in 5, 10, 20, 50 years' time. So we play an important role in Parliament, helping parliamentarians to get beyond the next election cycle. So we produce a range of briefing papers and indeed cards that they can physically play with that explain how the world is changing over just the next 5 years. Because we know that if we can get politicians excited about the next 5 years, because that's when they're going to be standing for re-election. But what we've found is that once you've got them excited about what the UK is going to look like in the next 5 years, it's much easier to engage them in a conversation about what the UK will look like in 20 years, what the world will look like in 30 years' time. And the final thing that we take very seriously is training. Politicians and staff within Parliament don't necessarily have deep backgrounds in dealing with evidence. So we provide training in-house for staff and politicians to help them deal with evidence. We've also found that a lot of scientists are terrible at engaging with politicians. The language and the time frame in which they're working are so different that very often conversations run across each other. So we spend a lot of time working with scientists, both at senior levels and, of course, by bringing in PhD students, we're training the next generation of researchers to engage with parliamentarians. Thank you. Gracias, Chris. Las academias científicas en el Reino Unido juegan un papel muy importante, son muy activas en el proceso de asesoramiento. ¿Qué estrategias utiliza la Royal Society para canalizar su evidencia científica y sus consejos al Ejecutivo? So I think lots of people think that science advice and the provision of science advice to government is a relatively new phenomenon. But I'm pleased to say that since it was established in 1660, the Royal Society has actually been given science advice since then. And we gave our first landmark piece of advice in 1662, albeit on the state of His Majesty's timber supplies. But since then, the Society's really had the provision of advice of its DNA, and that's sort of as visible today through our strategic objectives. So our strategic objectives at the moment are to promote excellent science, to support international collaborations, and importantly, to demonstrate the importance of science to the public, to gain their support and to develop a broader conversation around how science can enable prosperity and well-being. So what does that mean? Well, that means that we feel it's our responsibility to help decision makers in government look at issues through a scientific lens. So exposing them through safe space conversations to scientists and others to give them access to state-of-the-art thinking so that they understand the art of the possible when it comes to delivering their policy objectives and public services. It means thinking about how we can equip our diplomats to make the most of science and evidence in fast-moving transnational negotiations, and not just in times of crisis and emergency, but in multilateral settings where you're dealing with really difficult long-term challenges, whether that's forced migration or climate change. And to go beyond thinking about the provision of science advice, but actually how do you access and use the advice that comes from those initiatives
and then feed it back into national government so that you get coherent action. And that's an area that we will be exploring with our partners in the British Council later in this year. And it also means that we need to make the case for science and research and commission the economic evidence and the evidence for social impact and addressing social inequalities so that we can fund the research that will form the basis and foundation of the excellent advice in the future. And so that means, that all sounds great and glorious, but what does that actually mean we do? Well, we do three, I would say, buckets of things. So the first is about people. So we have just launched the Society's first government and parliament programme. And we want to make the boundaries between academics and scientists and decision makers much more permeable. So we have just appointed our first early career researchers to go and spend between 3 and 9 months in government departments working on an issue, so that we can start to develop the pipeline of the scientific advisors of the future. We already have an MP pairing scheme where scientists across the UK can spend some time shadowing either an MP or a member of the civil service to get some insight into the issues they're dealing with. And this whole problem, I mean, it can't be beyond the wit of us to solve this problem around communication between scientists and decision makers. So we've just commissioned the first primer, a policy primer, which will where academics will spend time learning about how do you brief a minister, how can they take information in, how do you construct an argument, how do you synthesize and boil down all of that complex information into something that is, someone can deal with and take a decision there and then. And we are also trying to build communities of interest of academics around different issues, which brings me to our convening role. So one of the things the Society does really well is that we're very good at bringing people together. And we've been working with government departments, most recently with our Department of the Environment, to bring together scientists not just from the usual communities that work in environmental science, but from other communities that work on complex systems type thinking, so whether that's economics or population dynamics or security, and trying to think about how the tools and techniques that you have in those settings and policy environments might be applied to Department for Environment challenges on sustainable agriculture, on food security, novel foods. And then we do a big piece of work around knowledge, which is our final bucket. And that's the more traditional sort of content that the Society is known for. So we look for those emerging areas of science and research that are going to transform to different sectors of our economy, our sort of government. And so our most recent one was on machine learning. So thinking about what does that mean for the skills we need to equip our young people with? What does that mean for how we have to work with businesses to make sure they understand how machine learning and artificial intelligence could really transform the work they do? What does it mean for the world of work? And what does it mean for when it's sort of data governance and how people feel about what information that they are generating, what it's going to be used for? Does it matter if it's going to be used for public services rather than making money and investment on the stock exchange? Unsurprisingly, yes, it does. But what does that mean then for governance? And then we do shorter, snappier pieces of work on demand for government departments. So, for example, we've just done a piece which just presents the evidence without any recommendations on the oceans and its mineral and genetic resources, and just starts to think about what's down there, how do we access them, and what are some of the challenges we might think about when you want to access resources outside national jurisdictions. So it's about helping decision makers, in that case, ask the right questions of their scientists. Me gustaría dar la palabra al público si hay alguna pregunta. El caballero.